transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles de la Iglesia Metodista de Epworth y esto es Transformado por la Fe hoy. Estamos viendo en esa temporada de Cuaresma a través de Evangelio de Juan y esta semana estamos enfocándonos en el capítulo 9 de Juan con esa historia del hombre ciego desde nacimiento, quien tuvo un encuentro con Jesús que le cambió la vida de por siempre. Sabemos que Jesús estaba caminando, dialogando con sus discípulos. Los discípulos que comenzaron a preguntar la causa de la ceguedad de ese hombre, pecado de él, pecado de sus padres. Y Jesús les contesta diciendo que no era pecado de nadie, más bien que la vida de ese hombre iba a servir como vehículo, como instrumento, como manera en lo cual la gloria de Dios podría ser revelado. Y después de haberle contestado a sus discípulos, Jesús se agacha y poniendo su saliva en el barro, hace un lodo y con ese lodo pinta los ojos del hombre ciego. El hombre que ni siquiera había hablado a Jesús, ahora está cara a cara con él. Y cuando va a lavarse, como Jesús le dijo, en la piscina de Siloé, ese hombre ciego desde el nacimiento ya tiene la capacidad de ver. Y lo interesante es que después de semejante milagro, el hombre, en vez de ser un héroe que todo el mundo está celebrando, más bien llega a ser el centro de muchas preguntas de la gente congregada que simplemente están curiosas cómo pasó y quién lo hizo y dónde está. Y también el centro de la interrogación de los fariseos buscando razón por condenar a Jesús. En Juan 9, comenzando con el verso 10, escuchamos el mismo pueblo preguntándole, ¿cómo se abrieron los ojos? Y el hombre que fue ciego de nacimiento respondió, el hombre al que llaman Jesús hizo un poco de barro y lo puso en mis ojos. Me dijo que fuera a Siloé y me lavara. Así que fui y me lavé y luego pude ver. ¿Dónde está ese hombre?, le preguntaron. No lo sé, dijo el hombre, que antes era ciego. No sé en tu vida, pero en momentos de mi vida cuando Jesús ha comenzado a obrar, cuando yo he tenido una experiencia de Dios o cuando tengo una paz que pasa todo entender o cuando tengo la capacidad de seguir luchando en medio de una batalla muy larga, muchas veces la gente pregunta, ¿pero cómo? ¿Y qué hizo el Señor para permitir eso? Muchas preguntas del cómo. Y lo bonito de esa historia es que a veces no tenemos que entender todo lo que hace el Señor para ser beneficiarios de los milagros y el poder de Dios en nuestras vidas. Es como dice el hombre que era ciego. Yo no sé, estuve allí, hizo barro, lo puso en mis ojos, me mandó a lavarme, en Siloé lo hice. Antes no podía ver y ahora sí puedo ver. Como esa canción tan bonita de Sublime Gracia que dice, antes fui perdido y ahora Jesús me ha encontrado. Antes fui ciega y ahora Jesús me ha dado vista. Hay cosas en nuestras vidas que no tienen explicación ninguna más que era la mano de Dios. Y lo poderoso de ese hombre es que en medio de tantas preguntas y tantas necesidades de las personas, él se mantiene firme, simplemente señalando momento tras momento hacia Jesús. Fue él, fue Dios quien lo hizo. No entiendo, pero era Dios. Muchas veces en nuestras vidas pensamos que las obras de Dios adentro de nosotros son para nosotros mismos, pero Jesús muchas veces
está no solamente transformando nuestras vidas, pero creando el contexto en el cual nuestras vidas pueden servir para la transformación de otros. No sé ustedes, pero una de las cosas por lo cual doy gracias a Dios es que en los años donde mi fe realmente se estaba formando, las cosas que me convencieron que Dios era real, como una persona enfrente obrando en mi vida, las cosas que tuvieron más impacto en mi corazón fue los testimonios de lo que Dios había hecho en la vida de los demás. Y doy gracias a Dios por las personas que me permitieron como una joven conocer dónde habían andado y cómo Jesús les cambió. Doy gracias a Dios por las personas que en vez de tomar la gloria por ellos mismos, siempre me señalaban lo que era posible con el Señor. A veces nosotros no necesitamos entender cada detalle, pero sí necesitamos tener la experiencia de lo que es posible con el poder de Dios. Y muchas veces nuestra primera experiencia del poder de Dios viene a través de la vida de otra persona, viendo lo que Jesús ha hecho. Doy gracias a Dios entonces cuando en momentos las transformaciones del Señor en mi corazón sirven de testimonio a mis hijos o a mi familia o a personas que caminan conmigo. Qué lindo es, no solamente cuando de mi ceguedad puedo ver, pero cuando mi vida sirve de algo que puede señalar al poder de Dios. El pobre hombre tuvo que aguantar las preguntas de la gente congregada, tuvo que aguantar las acusaciones de los fariseos, tuvo hasta ser el objeto de las preguntas de los discípulos buscando quién había pecado. Y en medio de todo eso, la persona que se queda cara a cara con él, no son los discípulos, no son la gente congregada, no son los fariseos, es Jesús dialogando, Jesús sanando. Y Jesús al final de ese capítulo diciéndole al Señor que era ciego, que ahora ve. Jesús diciéndole, yo soy ese Hijo del Hombre, yo soy ese Dios que espera. Igual como cuando se reveló a la mujer samaritana diciendo que Él era fuente de agua viva. Jesús le dice al hombre que era ciego, yo soy ese Dios que espera. Gracias, Señor, por aparecer en nuestras vidas y gracias, Señor, por curarnos, sanarnos, darnos vista, aun cuando no estamos pidiendo ningún cambio. Gracias, Señor, por quedar con nosotros. Cuando nos echan fuera del templo, cuando nos acusan de ser pecador, cuando tienen 1000 preguntas. Gracias, Señor, por ser constante en nuestras vidas. Y más que nada, Señor, gracias por usar nuestras vidas como un testimonio a tu poder. Permítanos, Señor, siempre ser instrumentos tan transparente en nuestro andar, en nuestras luchas, que otros pueden ver tu gloria en nuestra necesidad. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén y amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.